Capítulo 4. Consideraciones teóricas sobre la naturaleza de lo psíquico. 1. Datos históricos sobre el problema de lo inconsciente. Difícilmente haya en todo el campo de las ciencias sector alguno en que se ponga de manifiesto con más claridad que la psicología la transformación espiritual que va de los tiempos antiguos a los modernos. Hasta el siglo XVII, la historia de la psicología consistía esencialmente en un registro de las doctrinas sobre el alma, sin que ésta se hubiera hecho presente como objeto de investigación. El alma, como dato inmediato, parecía a los pensadores algo conocido en tal medida que podían tener la convicción de que no les era necesaria ninguna experiencia auxiliar ni de un carácter más objetivo. Este enfoque resulta sumamente extraño para el punto de vista moderno, puesto que en la actualidad se tiene el criterio de que, más allá de toda certidumbre subjetiva, es todavía necesaria la experiencia objetiva para fundar una opinión que pretenda ser científica. Sin embargo, aún hoy resulta difícil aplicar consecuentemente en psicología un criterio empírico puro, es decir, fenomenológico. Esto se debe a que todavía se encuentra profundamente arraigado en nuestra convicción el modo de ver natural e ingenuo según el cual el alma, por ser aquello que se da inmediatamente, es lo que todos mejor conocen. No solo el profano se atreve a juzgar en este punto, sino también el psicólogo. Y por cierto que no solo en lo referente al sujeto, sino también, y esto es lo más grave, en lo que respecta al objeto. Toda persona sabe, o más bien cree saber, qué le ocurre a otra persona y qué le conviene. Esta actitud se produce no tanto porque se pase por alto con autosuficiencia lo que es diferente, sino porque se acepta tácitamente el supuesto de la igualdad de todos. Consecuencia de este supuesto es una inclinación inconsciente a creer en la validez general de las opiniones subjetivas. Menciono esta circunstancia para hacer patente que, pese al creciente empirismo de 3 siglos, el punto de vista primitivo no ha desaparecido. Su persistencia demuestra qué difícil resulta el paso de la antigua manera de ver filosófica al criterio empírico moderno. Naturalmente, a los defensores del punto de vista antiguo nunca se les ocurrió que sus doctrinas no son sino fenómenos psíquicos. Aún no podía aparecer esa concepción, puesto que existía entonces la creencia ingenua de que, en cierto modo, el hombre, por medio del entendimiento, o sea, de la razón, puede ir más allá de su condición psíquica y llegar a un estado racional suprapsíquico. Nadie se atrevía aún a tomar en serio la posibilidad de que las manifestaciones del espíritu no fueran en última instancia sino síntomas de ciertas condiciones psíquicas. Este problema debía resultar evidente, pero sus consecuencias son de tan largo alcance y en tal medida revolucionarias que es muy comprensible que en esa época se haya hecho todo lo posible por esquivarlo y que lo mismo ocurra en nuestro tiempo. Actualmente estamos todavía muy lejos de ver a la filosofía o aún a la teología como ancilla psychologiae, al modo de Nietzsche, puesto que ni el psicólogo está dispuesto a considerar sus manifestaciones, siquiera en parte, como confesiones subjetivamente condicionadas. Solo se puede hablar de igualdad de los individuos en tanto estos son en gran medida inconscientes, es decir, inconscientes de sus diferencias fundamentales. Cuanto más inconsciente sea una persona, tanto más seguirá el canon general del acontecer psíquico. Por lo contrario, cuanto más consciente de su individualidad llegue a ser, tanto más pasará a primer plano su diversidad con respecto a otros sujetos y tanto menos corresponderá a la expectativa general. También resulta mucho más difícil predecir sus reacciones. Esto guarda relación con el hecho de que una conciencia individual es siempre más amplia y diferenciada. Cuanto más amplia llega a ser, tanto más reconoce diferencias y en mayor medida se emancipa de la regularidad colectiva, porque el grado de libre albedrío empírico crece en proporción con la amplitud de la conciencia individual. Pero en la misma medida en que crece la diferenciación individual de la conciencia, su modo de ver las cosas se hace más subjetivo y pierde validez objetiva. Si bien no es necesario que eso ocurra de facto,
esa será la apreciación del ambiente. Para la mayoría, una opinión válida debe contar con el aplauso de la multitud más numerosa que sea posible, sin que entren en consideración los argumentos que en su favor presente. Es verdadero y válido aquello que creen muchos, porque confirma la igualdad de todos. Pero para una conciencia diferenciada ya no resulta obvio que sus propios supuestos sean aplicables también a otros y viceversa. Este desarrollo lógico trajo consigo que en el siglo XVII, tan significativo para la evolución de la ciencia, la psicología comenzara a aparecer junto a la filosofía. Christian August Wolff fue quien primero habló de una psicología experimental o empírica, reconociendo de ese modo la necesidad de dar nuevas bases a la psicología. Esta debía sustraerse al criterio de la verdad de la filosofía, porque poco a poco iba resultando claro que ninguna filosofía poseía esa validez general que la hiciera corresponder adecuadamente a la diversidad de los individuos. Puesto que aún en los problemas de principio era posible una cantidad indeterminadamente grande de distintas afirmaciones subjetivas, cuya validez solo podía ser impugnada también subjetivamente, se imponía naturalmente la necesidad de renunciar al argumento filosófico y de establecer la experiencia en su lugar. Pero de ese modo la psicología se convertía en una ciencia natural. Es verdad que quedó todavía bajo el dominio de la filosofía el amplio campo de la psicología y de la teología, llamadas racionales o especulativas, que sólo en el curso de los siglos posteriores pudo transformarse paulatinamente en una ciencia natural. Este proceso de transformación aún no ha terminado. En muchas universidades la psicología se enseña en la Facultad de Filosofía y por lo general se encuentra en manos de profesores de filosofía. Hay también una psicología médica que busca asilo en la Facultad de Medicina. Formalmente la situación es todavía en buena parte medieval, pues hasta las ciencias de la naturaleza ocupan el lugar de Filosofía II, disimulada tras la filosofía natural. Sin embargo, hace ya por lo menos 2 siglos que está claro que la filosofía depende en primera línea de supuestos psicológicos. Lo mismo ocurrió cuando después, que no se pudieron seguir negando descubrimientos como el de la rotación de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna, de Júpiter, se hizo todo lo posible para encubrir, aunque más no fuera, la autonomía de las ciencias empíricas. Y la ciencia natural que hasta ahora menos ha podido hacer, por conquistar su independencia, es la psicología. Este atraso me parece significativo. La situación de la psicología se puede comparar con la situación de una función psíquica reprimida por la conciencia. Como es sabido, solo se admite la existencia de aquellas partes de la función que concuerdan con las tendencias que rigen en la conciencia. Lo que no concuerda con estas tendencias verá negada su existencia, pese y contra el hecho de que gran número de fenómenos, síntomas de esa existencia, prueban lo contrario. Quien conozca esos procesos psíquicos sabe con qué subterfugios y maniobras de autoengaño se hace a un lado aquello que no conviene. Exactamente lo mismo ocurre con la psicología empírica. Haciendo una concesión a la empiria científico-natural, se admite como disciplina que forma parte de una psicología filosófica general, una psicología empírica en la que se han intercalado tecnicismos filosóficos en abundancia. La psicopatología, por su parte, queda en la Facultad de Medicina como un extraño apéndice de la psiquiatría. Y la psicología médica finalmente encuentra poca o ninguna consideración en las universidades. Adrede me expreso algo energéticamente para poner en relieve la situación de la psicología a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Especialmente representativo de la situación de ese entonces es el punto de vista de Wundt, más aún si se tiene en cuenta que muchos psicólogos famosos, cuyas doctrinas predominaban a comienzos de siglo, surgieron de su escuela. En su Grundis der Psychologie dice Wundt: pero calificamos de inconsciente a un elemento psíquico desaparecido de la conciencia, en tanto de ese modo señalamos que tiene la posibilidad de renovarse, es decir, de volver a entrar en la conexión actual de los procesos psíquicos.
Nuestro conocimiento de los elementos que se han convertido en inconscientes no alcanza más que a esta posibilidad de renovación. Estos no constituyen, por lo tanto, sino predisposiciones o disposiciones para la formación de futuros componentes del acontecer psíquico. En consecuencia, sobre lo inconsciente o sobre cualquier tipo de procesos inconscientes son totalmente infecundas para la psicología. Sin embargo, existen fenómenos físicos concomitantes de aquellas disposiciones psíquicas, lo que en parte se manifiestan directamente y en parte se pueden inferir de algunas experiencias. Un representante de la escuela de Wundt entiende que un estado psíquico no podría, con todo, ser considerado psíquico si no alcanza al menos el umbral de la conciencia. Este argumento da por supuesto, o más bien decide, que solo lo consciente es psíquico y que por lo tanto todo lo psíquico es consciente. El autor llega a decir un estado psíquico. Lógicamente hubiera debido decir un estado, ya que precisamente niega que tal estado sea psíquico. Otro argumento expresa que la realidad psíquica más simple es la sensación. Esta no puede descomponerse en partes más simples. Por consiguiente, lo que procede a una sensación o constituye su fundamento nunca es algo psíquico sino físico. Ergo, no existe lo inconsciente. En uno de sus trabajos dice Herbart: cuando una representación cae por debajo del umbral de la conciencia, sigue viviendo en forma latente, en una constante tensión por volver a pasar por encima del umbral y desplazar a las otras representaciones. Indudablemente, bajo esta forma, la afirmación es falsa, pues por desgracia lo efectivamente olvidado no tiene tendencia alguna a volver. Pero si Herbart, en lugar de decir representación, hubiera dicho complejo, en el sentido moderno, su afirmación sería notablemente correcta. No estaríamos muy errados si supiésemos que quiso decir algo similar. Un opositor filosófico de lo inconsciente hace una observación muy esclarecedora sobre esta afirmación. Una vez admitido esto, se queda a merced de todas las hipótesis posibles sobre esta vida subconsciente, hipótesis que no pueden ser controladas por ninguna observación. Se ve que en el caso de este autor no está en juego el reconocimiento de un hecho, sino que lo decisivo es el temor de caer en toda clase de dificultades. Y como sabe que estas hipótesis no son controlables por observación alguna. No menciono este episodio porque de él resulte algo de importancia objetiva, sino solo porque es característico de la anticuada posición filosófica contraria a la psicología empírica. El mismo Wundt opina que en el caso de los llamados procesos inconscientes, no se trata de elementos psíquicos inconscientes, sino más oscuramente conscientes, y que los hipotéticos procesos inconscientes podrían ser sustituidos por procesos de la conciencia demostrables o en todo caso menos hipotéticos. Esta posición significa un claro rechazo de lo inconsciente como hipótesis psicológica. Explica los casos de doble conciencia por alteraciones de la conciencia individual que no pocas veces se suceden aún de modo continuo, en forma de transiciones permanentes, y luego una mala interpretación, violenta y contradictoria, con los hechos. Hace que esa conciencia con alteraciones esté constituida por una pluralidad de conciencias individuales. Estas, argumenta Wundt, deberían poder aparecer al mismo tiempo en uno y el mismo individuo. Pero hay que confesar, dice, que esto no ocurre. Sin duda no es posible que dos conciencias se expresen de manera en forma gruesamente reconocible al mismo tiempo en un individuo. Por eso estos estados en general se alternan. Pero Janet ha demostrado que mientras una conciencia dirigía, por así decir, la cabeza, la otra conciencia se ponía simultáneamente en relación con el observador por medio de un código expresado por los movimientos de los dedos. La doble conciencia puede muy bien ser simultánea. Wundt cree que la idea de una doble conciencia y por tanto de una supra y una subconsciencia, en el sentido que da Fechner a estos conceptos, es una supervivencia del misticismo psicológico de la escuela de Schelling.
Lo que choca a Boone es que una representación inconsciente es una representación que nadie tiene. Naturalmente, en este caso también la palabra representación resulta fuera de lugar, porque en sí misma sugiere un sujeto que se representa a algo. Justamente en esto reside la causa esencial por la que Boone rechaza lo inconsciente. Pero se podrían haber evitado fácilmente estas dificultades no hablando de representaciones o sensaciones, sino de contenidos, como en general hago yo. Tengo que adelantar aquí algo que luego trataré más extensamente. El hecho de que los contenidos inconscientes tienen un no sé qué de representación, o sea, de conciencia, lo que hace que la posibilidad de que exista un sujeto inconsciente aparezca como un problema al que hay que prestar seria atención. Pero este sujeto no se identifica con el yo. También el rechazo de Boone de la noción de ideas innatas pone de manifiesto que las representaciones le preocupaban mucho. En las siguientes palabras suyas se ve cuál literalmente toma esa noción. Si el animal recién nacido tuviera por adelantado una idea de las acciones que emprende, ¿qué reino de experiencias vitales anticipadas habría en los instintos animales y humanos? Y qué incomprensible resultaría que no solo el hombre, sino también el animal, tengan siempre que apropiarse de la mayor parte de ellas por medio de la experiencia y la práctica. Sin embargo, existe un patrón de comportamiento innato y un tesoro semejante de experiencia vital, no anticipada, sino acumulada, compuesto no de representaciones, sino de esbozos, planes e imágenes que, aunque no son representaciones del yo, son tan reales como esos 100 pesos de que habla Kant, que su dueño había dejado cosidos en el dobladillo de su chaqueta y luego olvidado. Aquí Boone hubiera podido acordarse de Christian Wolff, a quien él mismo menciona, y de cómo está distinguiéndose los estados inconscientes cuya existencia podría inferirse de lo que encontramos en nuestra conciencia. A las representaciones innatas corresponden también las ideas elementales de Bastien, formas de percepción fundamentalmente análogas que se encuentran en todas partes, es decir, algo semejante a lo que hoy llamamos arquetipos. Evidentemente, Boone rechaza esta concepción, sugestionando siempre por la idea de que está frente a representaciones y no a disposiciones. Afirma que el origen independiente de uno y el mismo fenómeno en distintos lugares no es, por cierto, absolutamente imposible, pero sí en alto grado improbable desde el punto de vista de la psicología empírica. En ese sentido, niega la existencia de un patrimonio anímico colectivo de la humanidad y rechaza también la idea de un simbolismo interpretable de los mitos, basándose en el característico argumento de que es imposible suponer que detrás del mito se esconde un sistema conceptual. La suposición pedantesca de que lo inconsciente constituye simplemente un sistema conceptual es algo que nunca nadie se propuso probar, ni en la época de Boone, ni antes ni después. Sería injusto suponer que el rechazo de la idea de lo inconsciente era algo general en la psicología académica de fines del siglo pasado y comienzos de este. No solo Theodor Fechner, por ejemplo, sino también Theodor Lipps, ya en una época posterior atribuían una significación decisiva a lo inconsciente. Pese que para este la psicología es una ciencia de la conciencia, habla no obstante de sensaciones y representaciones inconscientes a las que sin embargo considera procesos. Un proceso psíquico, dice, es de acuerdo con su naturaleza, o más correctamente de acuerdo con su concepto, no un contenido o una vivencia de la conciencia, sino esa realidad psíquica en que tal fenómeno se basa y que tiene que ser necesariamente pensada junto con él. La consideración de la vida de la conciencia conduce a la convicción de que en nosotros se encuentran sensaciones y representaciones inconscientes, no solo ocasionalmente, y de que más aún la conexión de la vida psíquica se desarrolla en lo fundamental a través de tales fenómenos, y que solo en ciertas ocasiones y en ciertos puntos especiales manifiesta directamente su existencia en imágenes correspondientes a aquello que actúa en nosotros. Así, el curso de la vida psíquica se extiende mucho más allá de la masa de lo que en forma de imágenes o contenidos de conciencia está presente o puede llegar a estar presente en nosotros. Las afirmaciones de Theodor Lipps no están de ningún modo en contradicción con las concepciones actuales. Por lo contrario, representan la base teórica para la psicología de lo inconsciente en general.
Pese a eso, duró todavía mucho la resistencia contra la idea de lo inconsciente. Característico de esa actitud es, por ejemplo, el que Max Dessoir no mencione ni siquiera una vez a Carus y von Hartmann.